Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas. Les saludamos en el amor de Jesucristo, como siempre, deseando que las bendiciones de nuestro Señor estén en cada uno de ustedes, en sus familias, y queremos saludarles desde el templo de la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Salvador, en este día miércoles 4 de agosto del año 2021. Por la gracia de nuestro Señor, nos ha permitido comenzar otro miércoles más del mes de agosto, de manera que podemos ver la fidelidad, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros como iglesia, en las familias, de manera que es una oportunidad para darle gracias al Señor, darle la honra y la gloria que Él merece. Por eso les saludamos en el amor de Jesucristo, deseando que las bendiciones del Señor también estén en cada uno de ustedes. Y si hay alguien que en estos momentos tiene alguna enfermedad, alguna preocupación, podemos decirle con toda seguridad que el Señor está con ustedes, el Señor los está respaldando, de manera que este momento lo dediquemos al Señor y recibirán fortaleza de nuestro Dios. Así que bienvenidos, hermanos y hermanas, aquellos que nos ven de otros estados de la República, diferentes comunidades que también se unen con nosotros de diferentes iglesias. Bienvenidos, bienvenidas, hermanas, y vamos a comenzar de esta manera este tiempo de estudio bíblico en este miércoles 4 de agosto. Vamos a comenzar con una oración para ofrecer este momento, este tiempo a nuestro Señor. Oremos. Bendito y eterno Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad y el privilegio que nos has dado nuevamente de estar ante tu presencia para adorar y bendecir tu nombre, pero también por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra en esta hora. Te pido, Señor Jesucristo, que recibas la alabanza que te vamos a ofrecer, que ese tiempo de estudio bíblico, Señor, tu iglesia pueda aprender más de tu palabra, Señor, o podamos recordar lo que tal vez algunos ya sabemos de los temas que estamos estudiando, pero sabemos, Padre, que cada vez que nos hablas siempre tienes un propósito para nuestras vidas. Bendice a mis hermanos y mis hermanas presentes ahí desde sus casas, que están ya con nosotros, Señor. Pedimos que los bendigas grandemente, Padre, y que juntos entremos en adoración con todo nuestro corazón y que recibamos en su momento tu palabra para edificación de nuestras vidas y también para fortaleza de nuestra alma. A ti oramos y ponemos en tus manos este momento en Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque nos permite también no solamente orar, estudiar la palabra, sino que nos permite también cantarle a Él por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso, en esta tarde queremos seguir reconociendo que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo dio su vida por nosotros y por tanto la iglesia debemos de rendirnos a sus pies, debemos de estar ante su presencia con regocijo. Y en este himno que vamos a entonar, Jesús hace una pregunta a la iglesia y dice: yo di mi vida por ti, ¿y tú qué das por mí? Entonemos este himno: mi vida di por ti. Si tienes tu himnario ahí a la mano, es el himno número 250, pero aparecerá la letra en su pantalla para que juntos y toda la familia puedan entonar en voz alta este himno: mi vida di por ti.
por ti mi vida di que has dado tú por mí. Por ti mi vida di que has dado tú por mí. Mi casa paternal, mi trono abandoné y vine porque amé al pobre pecador. Yo todo lo dejé por ti, que dejas tú por mí. Yo todo lo dejé por ti, que dejas tú por mí. No puedes comprender lo que sufrí por ti, pues en la cruz morí y te libré del mal. Nací tan solo para ti, naciste para mí. Nací tan solo para ti, naciste para mí. Yo traje para ti inmenso amor y paz, perdón y salvación, feliz vida eternal. Yo traje dones para ti, traes algo para mí. Yo traje dones para ti, traes algo para mí. Amén, amén. El Señor dio su vida por nosotros, y nosotros, ¿cómo le estamos respondiendo? Dice Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así que, sin duda alguna, el Señor dio su vida por nosotros, y que la iglesia podamos responderle al Señor, entregando nuestro corazón, nuestra vida, y también sirviéndole con todo el amor al Señor. Bien, vamos a tener ahora el momento de la lectura de la palabra del Señor, que lo encontramos en Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5, versículos 12 al 17. Y si tienes tu Biblia, lo puedes abrir, hermano, hermana, joven. Vamos a leer del 12 al 17. Pero también aparecerá la letra o los textos en la pantalla para que todos juntos puedan también en voz alta leer la escritura, en el cual estará basado el estudio de esta tarde. Así que leamos la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, versículos 12 al 17, que dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresión. Porque si por la transgresión de aquel unos murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo,
y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Y vamos a tener la oportunidad entonces de estudiar unos minutos la palabra de nuestro Señor, que hoy nos corresponde seguir con la carta a los Romanos del capítulo 5 de los versículos 12 en adelante. Es el estudio número 18, mis amados hermanos y hermanas, y si pudiste también descargar tu hoja de trabajo, vamos a trabajarlo, ahí vamos a rellenar las líneas que están vacías, así que vamos a tener la oportunidad de seguir estudiando y a la vez también poder anotar algunos puntos que traemos ahí. Estamos en esta serie de la Carta a los Romanos y en cada lección queremos abarcarlo en dos partes. Así que el tema de hoy, en el cual nos corresponde, lleva por título el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán y el postrer Adán. Y podemos ponerle ahí a un lado de nuestras hojas los dos Adanes, ¿verdad? El primer Adán y el segundo Adán. Y ahorita vamos a ver de qué se trata este tema, el primer Adán y el postrer Adán. Así que el pasaje que hemos leído, Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante, si ustedes se fijan en su Biblia, con unas letras negritas dice Adán y Cristo. Adán y Cristo. ¿Qué vamos a aprender del primer Adán y el postrer Adán o el segundo Adán? Vamos a tener el privilegio de estudiar la palabra del Señor. Si tienes tu hoja de trabajo, repito, podemos también ahí introducirnos, puedes leer la introducción y comencemos entonces de esta manera poder estudiar la palabra de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde cada vez las cosas se ponen más difíciles y no me van a dejar mentir. Hay más enfermedades, hay más pleitos, hay más situaciones complicadas, cada vez vemos que los problemas aumentan, los problemas de todo tipo, ¿verdad? Y si te has preguntado alguna vez o has escuchado a alguien decir o preguntar, ¿por qué el mundo está tan mal? La respuesta lo encontramos en el versículo 12 que leímos. Lo voy a leer nuevamente, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A veces nos preguntamos esto, ¿por qué el mundo está tan mal? ¿Por qué hay tantas tragedias? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tanta violencia? Si ustedes se han fijado, amados hermanos, estamos en tiempos más difíciles que antes. Y la pregunta es, ¿por qué? Hay dos respuestas. Primero, por el pecado. Número dos, porque Cristo pronto viene y Cristo nos está haciendo un llamado a que corrijamos nuestras vidas, porque Él viene pronto por su iglesia. Por el pecado que entró en el mundo por un solo hombre, que es Adán,
El apóstol Pablo lo que está haciendo entonces, en este pasaje de Romanos 5, 2 en adelante, Pablo resume la degradación humana en 3 pasos que van hacia el declive. Número 1, dice, el pecado entró en el mundo. Número 2, por causa del pecado entró la muerte. Y número 3, la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice el versículo número 12. Así que hoy hablaremos acerca de el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre es Adán. El pecado entró en el mundo primeramente, amados hermanos, para corromper la buena creación de Dios. Porque recordemos que cuando nos vamos al Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1 y parte del capítulo 2, la palabra dice que cuando Dios hizo la creación, todo lo que Dios hizo o todo lo que Dios había hecho, dice la palabra, era, ¿qué cosa, hermanos? Era bueno y en gran manera. Era bueno y en gran manera. Pero el que abrió, por así decirlo, hermanos, esta puerta del pecado fue Adán. Adán, el primer hombre que Dios puso en el jardín del Edén. Claro, el pecado se originó por Satanás, pero entró en el mundo por la desobediencia de Adán. Y por causa de ese primer acto de rebelión, toda la raza humana que son descendencia o somos descendientes de Adán, heredamos la culpa, y esto es lo que le llamamos, traemos el pecado original. Pero así como el pecado y la muerte llegó o entró en el mundo por medio de Adán, hermanos, así también la vida y la justificación vinieron a nosotros por medio de Jesucristo. Por eso nuestro tema es el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán y el segundo Adán. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el primer Adán? ¿Y qué hizo el segundo Adán? ¿Y quién es el segundo Adán? Contestemos esta pregunta, pero antes oremos para que el Señor nos guíe en el estudio de hoy. Dios bueno y misericordioso, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra en el cual queremos meditar en estos momentos. Espíritu Santo, háblanos en esta hora. Seas tú quien habla en nuestros corazones y nuestros pensamientos, de manera, Señor, que podamos recibir palabra tuya. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la Escritura dice, así como el pecado entró por un hombre que es Adán, así también la vida eterna, la salvación, la justificación vino por medio también de otro hombre que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en este capítulo que hemos leído, el apóstol Pablo ha abordado el tema de la justificación. El capítulo que ya leímos hace 2 miércoles atrás, del capítulo 5, versículos 1 al 11. Ya vimos que nos habla y toca el tema de la justificación por fe, por medio de Jesucristo solamente, la cual estudiamos ya en los miércoles anteriores, que esta bendición de la justificación nos trajo enormes beneficios, y estos beneficios lo podemos disfrutar aquí en la tierra, pero ¿saben qué? Vamos a disfrutarlo por toda la eternidad. Lo último que hemos visto en estos temas anteriores es la seguridad de la salvación
por la justificación que recibimos en Cristo. Somos salvos porque Cristo nos justificó, Cristo nos perdonó de nuestros pecados, lo cual esto nos asegura que seremos, ¿qué? Seremos librados de la ira de Dios el día de la manifestación de su justo juicio. La misma justificación por la fe, hermanos, nos asegura que fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, por medio de su obra redentora, lo que además nos asegura que seremos salvos y viviremos por siempre con Dios, de modo entonces que podemos gloriarnos solamente por nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra vida y nuestro bien, y podemos decirlo, Jesucristo es nuestro todo. Por tanto, teniendo en cuenta esta verdad, ahora el apóstol Pablo entra a hacer un paralelo entre Adán y Cristo después de tocar el tema de la justificación, de los versículos 1 al 11, los beneficios de la justificación. Ahora Pablo dice, mire, fuiste justificado por Cristo, fuiste perdonado por Cristo, pero ¿sabes qué? Pero este pecado comenzó con Adán, y ese es el tema que toca del versículo 12 en adelante. Por eso, en este pasaje vamos a encontrar, el apóstol Pablo entra a hacer un paralelo entre Adán del jardín del Edén y Cristo el Salvador, entre los efectos de las naciones de las acciones de cada uno sobre toda humanidad, resaltando que el primero que representó la raza humana, que es Adán, falló delante de Dios. Y entonces esa falla de Adán, esa desobediencia de Adán, ese pecado de Adán hacia con Dios, causó una gran tragedia para toda la humanidad. Pero el segundo Adán, que es Cristo, vino para librarnos de esa terrible tragedia que era la condenación eterna, y vino a darnos las riquezas de la gracia de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Si escuchamos noticias nacionales e internacionales, escuchamos tantas tragedias, desastres por todos lados, muchas malas noticias, gente sufriendo de diversas maneras, daños irreparables en diferentes lugares, pero pocos reconocen que todo esto se debe a una tragedia que comenzó en el jardín del Edén. Y entonces, ¿de dónde comienza todas las tragedias que pasamos? ¿De dónde comienza todas las tragedias que suceden en este mundo? ¿En qué momento sucedió esto? Contestemos esta pregunta como punto 1 y traemos nuestros incisos. ¿En qué momento sucedió esto? ¿En qué momento entró la tragedia en el mundo? Cuando el pecado entró al mundo. Cuando el pecado entró al mundo. Nuevamente, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí comienza todo. Este es nuestro primer punto a la luz, hermanos y hermanas, de nuestro pasaje del estudio de hoy que el Señor nos da en esta hora. Al pecar Adán, dice la Escritura, el pecado entró a la raza humana.
El pecado de Adán esparció la muerte en el mundo y todos comenzaron a envejecerse, a morir, porque todos habían pecado. ¿Cómo fue eso, hermanos? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Quiere decir que en el mundo no había pecado ni muerte antes que Adán y Eva fallaran. No había pecado ni muerte. Dios lo hizo todo perfecto, bueno. Dios hizo al hombre sin pecado, sin muerte alguna, tal cual como lo dice Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era, ¿qué cosa, hermanos? ¿Cómo era? Era bueno y en gran manera. El pecado entró en el mundo y ahí se distorsionó todo. Ahí perdimos nuestra relación con Dios como seres humanos. Ahí en ese momento comenzó a entrar la tragedia o las tragedias que a veces la gente pasa en este mundo por el pecado. Entonces, Dios ahí está presente. Entró el pecado y la muerte por un hombre, dice la palabra. ¿Por cuál hombre? Por Adán. Por Adán. Por cierto, ¿por qué se llama Adán? ¿Cuál es el significado del nombre de Adán? Viene del vocablo hebreo Adam, con M. Y Adam significa nacido de la tierra. Nacido de la tierra. Es decir, por estar hecho de barro, de polvo, relacionado con el color de la arcilla, Adabam, rojo. Tierra roja, barro rojo, ¿verdad? Entonces, Adán quiere decir nacido de la tierra. Y entonces, en esta desobediencia de Adán, el pecado entra en el mundo y se corrompe todo. Hay lo que había en una buena relación con Dios, se rompió totalmente todo. De manera que en ese momento el hombre se apartó de Dios. ¿Y qué encontramos en este pasaje en algunos incisos? Inciso A. Encontramos que el pecado, dijimos, entró ¿por quién? Fue por Adán. Fue por Adán. ¿Y quién era Adán? El hombre creado a imagen de Dios. El hombre creado a imagen de Dios. Tal cual como dice Génesis 1:27. Nos indica que Dios creó al hombre, dice, a su imagen y semejanza, en justicia y en santidad, con la capacidad de conocer a Dios y tener comunión con Él, con la capacidad de escuchar y entender los mandamientos de Dios, para que con esto tenga la dicha de vivir en un mundo creado para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero no lo hizo. El pecado entró por Adán, aquel que fue creado a imagen de Dios. Y a la luz de la palabra, vemos que por disposición divina, hermanos, Adán obraba en representación de toda su posteridad, de tal manera que ésta es justamente responsable por los actos de aquel y por lo tanto digno de castigo que merece el pecado.
Es interesante notar que la caída del hombre se vincula con la desobediencia, amados hermanos. ¿Con la desobediencia de quién? De Adán. No con la desobediencia de Eva. Aunque Eva fue la que desobedeció, el responsable fue Adán. Y podemos preguntarnos, ¿pero por qué? Si el que tomó el fruto prohibido, el que comió primero fue Eva, ¿por qué nos dicen que el culpable fue Adán? Podemos hacernos esta pregunta, ¿verdad? Bueno, porque Adán era la cabeza de Eva. Era el representante de Eva, pero vamos más allá. Adán era el representante de toda la humanidad que se iba a levantar como nación, como pueblo de Dios. Adán era el representante de la humanidad entera. Un representante, hermanos, es alguien que actúa en lugar de otro, ¿verdad? Y Adán estaba ahí en el jardín del Edén, actuando por ti y representándote a ti y representándome a mí delante de Dios. Dios hizo al hombre, dice la palabra, santo, perfecto, bueno, pero les dio un conocimiento suficiente de su voluntad, capaces para obedecer, pero con la posibilidad también de caer en cualquier momento. Y cayeron en pecado, y entonces cayeron en la tentación, desobedecieron la voz de Dios. ¿Cuál voz de Dios? Cuando les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, menos el que está en medio del huerto, no lo comas. Ahora, muchos me han preguntado, ¿Dios le prohibió a Adán y a Eva que no coman del árbol que estaba en el centro del huerto porque el fruto era malo? ¿O por qué? No, el fruto era bueno, porque la Biblia dice que Dios todo lo hizo bueno y en gran manera. Les prohibió para ver si había obediencia o desobediencia en sus vidas. Entonces, cayeron en pecado, desobedecieron a Dios y comieron del árbol prohibido. Cometieron pecado, una transgresión, y se hicieron acreedores al castigo. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, le dijo el Señor, porque el día que comieres, ciertamente morirás de manera espiritual. Morirás espiritualmente. Por eso podemos decir esto, amados hermanos. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán, entonces, hermanos, es lo que se le llama el pecado original. De manera que toda persona carga desde su nacimiento este pecado. Por esta razón, la naturaleza del hombre es una naturaleza corrupta, pecaminosa desde su nacimiento. Y conforme la persona va creciendo, esa naturaleza pecaminosa lo lleva a cometer sus propios pecados, y por eso dice Pablo, por cuanto todos pecaron. Alguien podrá preguntar, ¿y los bebés que nacen, cómo que ellos también son pecadores si todavía no hacen nada mal delante de Dios? Todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecó, todo se distorsionó y vivimos en un mundo caído. Y entonces dice la Escritura que todos somos pecadores. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa. Todos podemos enojarnos fácilmente. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero hay personas que se enojan fácilmente. ¿Y por qué menciono esto? Porque a un niño de, no sé,
5 meses, 7 meses de nacido, 8, 9, cuando comienza a caminar. ¿Por qué cuando ese bebé quiere algo y no le das, se tira al piso, patalea, grita? La pregunta es, ¿quién le enseñó a ese bebé que haga eso? ¿Quién le enseñó a ese bebé que haga berrinche cuando no le das algo? ¿Acaso como papá, como mamá, como abuela, enseñaste a tu hijo, a tu nieto, si es que cuidaste a tu nieto, que patalee? Cuando los niños van creciendo, ¿verdad? Cuando no les das algo o les das algo y no les gusta, lo tiran. Y muchas veces te lo van a tirar en tu cara. ¿Tú les enseñaste a que hagan eso? No. Porque el pecado, la naturaleza pecaminosa ya lo traen. Por eso el niño desde bebé grita, va a gritar, se va a enojar, ¿sí? Y conforme vaya creciendo, a veces va a hacer travesuras, va a hacer berrinches, no le vas a dar algo y se va a tirar al piso, va a patalear, porque ya trae la naturaleza pecaminosa. Pero es ahí donde como padre tú debes de corregir a tu niño. Hay padres que cuando ven que el niño hace el berrinche, nomás se ríen. Ah, no, el niño así es. No, hombre, ya estoy acostumbrado. No, no te acostumbres. Dale con vara. La Biblia dice que hay que corregir. Instruye al niño en su camino para cuando crezca y se haga viejo, no se aparte del camino de Dios. Pero todo eso comienza por el pecado que entró en el mundo. A algunos no les gusta la idea de que nacimos pecadores. No les gusta la idea. Y por eso dicen eso. Pero ¿cómo es posible? Es un niño, es un inocente. Es más, ¿cómo le llaman a los bebés cuando nacen? Ay, es un angelito, ¿verdad? Bueno, tal vez lo podemos decir de cariño, de emoción, pero no son angelitos. Son bebés nacidos con la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? De manera que Pablo es lo que está enseñando en este pasaje. Todos los hombres han sido declarados pecadores por el pecado de Adán, porque Adán es nuestro representante en este mundo. De manera que, como lo mencioné hace unos momentos, a algunos no les gusta la idea de que nacimos pecadores, como si se tratara de culparnos antes de nacer. Pero lo cierto es que cada ser humano, sin excepción alguna, ratifica esa realidad pecaminosa desde una edad muy temprana, siendo aún pequeños, siendo aún niños, bebés. Ya traemos la naturaleza pecaminosa. Por eso encontramos en este pasaje entonces, el pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre se llama Adán. El pecado entró por un hombre llamado Adán, y podemos ver entonces en este inciso A, algo muy interesante. Podemos encontrar que Adán, podemos ver que fue un hombre creado a la imagen de Dios. Sin embargo, esa imagen de Dios lo perdió cuando participó en comer del árbol que el Señor del fruto del árbol que el Señor les había prohibido. Por eso, puedes llenar tu hoja de trabajo, nuestro primer punto. El pecado entró en el mundo y Adán significa nacido de la tierra, y luego el inciso A, podemos llenarle, fue por Adán el hombre creado a imagen de Dios. Y a la luz de la palabra, entonces, amados hermanos,
podemos ver que en este versículo nos enseña que la muerte fue el resultado del pecado de Adán. No solamente las tragedias que vivimos, no solamente las enfermedades que a veces enfrentamos es porque el pecado entró en el mundo. Por eso también alguno dice, pero ¿por qué hay tanta enfermedad? No que Dios nos ama, sino que es porque vivimos en un mundo pecaminoso. Por eso comencé diciendo, hoy más que nunca estamos viendo más enfermedades, más tragedias. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, y en segundo lugar porque Cristo pronto viene. Porque esto está escrito. Si usted ha leído Mateo 24, ahí se va a dar cuenta, dice que antes de que Cristo venga, que está a punto de venir, habrá pestes y dolor. Habrá pestes y dolor en todas partes. Habrá tragedias. Y créanme, podemos decir que Cristo está a la esquina de la puerta. ¿Saben qué? Ese es el tiempo. Ese es el llamado que Dios nos hace a que tengamos un tiempo ya de consagración. Así como por el primer hombre en el mundo, el primer Adán, entró la muerte, Jesucristo trae nuestra esperanza. Podemos pasar al inciso B. ¿Qué más vemos en este pasaje? Inciso B. ¿Cómo llegamos a ser pecadores? Otra vez, inciso B, fue por Adán. El hombre, puedes ir contestando tu hoja de trabajo, las líneas que están vacías. Fue por Adán, el hombre llamado a dominar y multiplicar la imagen divina. Es interesante. El pecado entró en el mundo por Adán, aquel que fue creado a la imagen de Dios, aquel que fue llamado a dominar y multiplicar la imagen divina, pero no lo hizo. Pablo entonces es claro en este pasaje en identificar en que fue por un solo hombre que el pecado entró en el mundo. Por él se le imputa el pecado a todos los seres humanos. Porque nuevamente repetimos, porque Adán es nuestro representante. Es nuestro representante, así que no hay vuelta de hoja. Aunque no me guste, pero yo soy pecador. Por eso a veces, repito, hay personas que dicen, ¿cómo es que un niño es pecador si no ha hecho nada? Si el niño es inocente, pero por nuestro representante falló ante Dios. Hermanos, todos caímos. Un ejemplo sencillo, cuando un presidente de la República, ¿verdad?, vende todas las acciones del país y el país se queda pobre, en crisis, ¿quién queda perjudicado? Todo el pueblo, toda la nación, ¿sí? Por un hombre que hizo malas cosas, puede perjudicar a toda una nación, ¿verdad? Y entonces, así sucedió en esta situación y en este tema del pecado. El pecado, entonces, hermanos, no es una conciencia social generada a través de los siglos. No es una construcción de una sociedad determinada. Es el mal que entró a la humanidad por causa de un solo hombre. Y de él, de Adán, pasó a toda la humanidad. Fue por un solo hombre que, representando toda la humanidad, recibió el llamado de Dios a dominar la creación como mayordomo de Dios, que cuida de manera buena y de manera responsable los bienes de Dios. Sin embargo, falló, pecó, desobedeció
y entonces en ese momento el pecado entró en el mundo y entró a la humanidad por una cabeza federal en la que toda la humanidad recibió el llamado a multiplicar la imagen de Dios sobre la tierra, pero no se pudo. Esa imagen de Dios se perdió en Adán en el momento en el cual falló. Fuimos creados a imagen de Dios, dice Génesis 1, 27 y 28. Recordemos que Dios Padre, platicando con la Trinidad, con el Hijo y el Espíritu Santo, allá en Génesis 1, 26 y 27, ¿verdad? Dice, hagamos el hombre a nuestra ¿qué? A nuestra imagen y semejanza. Que el hombre sea a nuestra imagen y semejanza. Pero eso se perdió cuando Adán pecó delante de Dios y todo ese pecado se nos imputa, se nos llega a nosotros y entonces todos pecamos, dice la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, la humanidad vive desde la caída de Adán en una tragedia muy grande. Dios creó un mundo maravilloso para que habitara y dominara en su representación. Esto es importante entenderlo, mis amados hermanos. Ahí está en su pantalla. Dios creó un mundo maravilloso para que habitara y dominara en su representación. Pero una infinita desobediencia contra el infinito Dios, una terrible rebelión contra el mandamiento expreso de Dios, trajo sobre toda la raza humana una gran tragedia por el pecado, porque el pecado entró en el mundo por un solo hombre. Como veremos al avanzar en este estudio y los demás versículos, en la otra lección, toda la humanidad pecó, no solo en la representación de Adán, sino después del pecado de Adán, cada uno en particular empezó a hacer lo malo delante de Dios. Después de la caída, después del pecado de Adán, comienza la maldad, y lo adelanto tantito, vemos inmediatamente con Caín, ¿verdad? Uno de los hijos de Adán. Inmediatamente vemos en el capítulo 4 de Génesis el primer asesinato en la Biblia, el primer asesinato en el mundo por causa del pecado. Así que, hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, pero lo veremos en el próximo tema. Así que cada uno en particular vive en pecado y han recibido las consecuencias de sus maldades. Y si alguien vive en pecado y no ha recibido alguna consecuencia de su pecado, es porque Dios ha tenido misericordia, pero eso no quiere decir que el hombre, que la mujer siga haciendo lo malo delante de Dios. Pero hasta ahora es necesario considerar esta mala noticia para toda la humanidad, hermanos. Que la humanidad vive en una gran tragedia, y esa tragedia se llama pecado. La fuente de toda acción perversa trae ruina, destrucción a toda la humanidad. Solo al considerar esta realidad, hermanos, podremos considerar la maravillosa gracia de la paz para con Dios que el creyente ahora puede tener. Porque gracias a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
podemos ser librados de la muerte eterna. Por el pecado, dice la Biblia, somos condenados a muerte eterna. Pero el tema de hoy va en este sentido. Por un hombre, el pecado entró en el mundo. El primer Adán que falló. Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, nuestro representante mayor, solamente en Él, ahora, a través de su obra de redención, podemos tener acceso al Padre. Pero eso lo vamos a ampliar el próximo miércoles. Y la pregunta de esta tarde, mis amados hermanos: ¿tú has sido librado de esta gran tragedia? ¿Ya has sido librado del pecado? ¿O sigues practicando pecado todos los días, hermano, hermana? ¿Cómo piensas ayudar a este mundo perdido sin esperanza para que los que viven en pecado puedan venir a los pies del segundo Adán, que es Cristo? ¿Cómo piensas ayudarles? Primeramente, analiza tu vida. Si aún vives en esta tragedia, que el pecado te está invadiendo todavía, que no has soltado aquellas cosas que sigues haciendo pero que está mal delante de Dios, ese es el momento para que lo sueltes. Ese es el momento para que le digas: Espíritu Santo, ayúdame, cambia mi vida. Y después de eso puedes entonces ayudar al mundo que está perdido, que está sin esperanza, llevarles el Evangelio, dando tu testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Cuál es el mensaje que te ha salvado? ¿Cuál es el mensaje que vas a proclamar? La justificación, que Cristo te ha justificado. ¿Cuál es el mensaje que puede salvar a los que te rodean? El mensaje se llama perdón de pecados, la justificación. Por eso terminamos recordando este versículo de Romanos 5:1, que dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en resumen, el tema de hoy, la lección de hoy, está enfocado en que por un hombre entró el pecado. Vivimos en tragedia. El mundo vive en tragedia. Hay enfermedades, muertes, circunstancias complicadas, pero es por el pecado que entró en el mundo. Pero llega el segundo Adán y cambia todo, mis amados hermanos. Cambia todo. Por eso repetimos Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que estamos perdidos, pero hubo esperanza en Cristo Jesús. Este es el primer Adán. Eso es lo que hizo el primer Adán, que falló delante de Dios, pecó delante de Dios, y como nuestro representante pecamos todos. Pero ¿qué hizo el segundo Adán, Jesucristo? Lo veremos en la próxima. Y que el Señor bendiga tu vida. Y si sigues en la tragedia del pecado, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete y dile: Señor, ya no quiero vivir con este pecado o con los pecados que tengo o que llevo. Cambia mi vida, cambia mi corazón, porque quiero ser un hombre a imagen y semejanza tuya, porque en Cristo se recupera esa imagen y semejanza que se perdió delante de Dios. Y entonces podrás proclamar el mensaje de salvación y puedan decir también los otros pecadores, cuando les presentes a Cristo, puedan decir: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos.
Padre, gracias te damos. Gracias porque nos recuerda, Señor, de dónde venimos y cómo venimos. Somos pecadores, Señor, por el pecado que entró por un hombre. Señor, todos pecamos delante de ti. Señor, gracias te damos, porque aún con esta tragedia, Señor, que es el pecado, tú has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy y sigues esperando, Señor, a que la gente, las personas puedan, Señor, poner su mirada y su corazón en ti. Rogamos, Padre Celestial, nosotros los que conocemos ya tu palabra, los que conocemos tu nombre, y si seguimos también en muchas ocasiones, o algunas veces, Señor, que no nos damos cuenta, pero seguimos en pecado, pedimos que nos perdones, Padre, y que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento para dejar aquellas cosas malas que llevan a la condenación eterna y que podamos tener vida y vida en abundancia. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora, y pedimos que este estudio llegue al corazón de tu pueblo para que reflexione, Señor, y también para que dé un paso tu iglesia hacia adelante, buscando tu rostro, buscando al segundo Adán que nos trajo redención. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir terminando el estudio de hoy. Tenemos algunos avisos. Seguimos invitándoles. Mañana jueves, si Dios permite, hay célula de estudio bíblico por vía Zoom. Les invitamos a nuestros hermanos que sigan conectándose, no bajen la guardia, como siempre lo menciono, porque a veces tal vez nos podemos cansar, podemos llegar a tener flojera, ¿verdad? Pues, luego me conecto, pero luego nos vamos enfriando. Así que les invitamos, sigan adelante, mis amados hermanos, jueves a las 6 de la tarde por vía Zoom, y de esta manera comparte también la liga, las páginas, y de esta manera también que otras personas puedan involucrarse y puedan escuchar, estudiar, aprender de la palabra del Señor y ponerlo en práctica. También les invitamos, si Dios permite, el viernes. El viernes tenemos reunión de oración y alabanza, donde oramos por la iglesia, oramos por la vida espiritual de la iglesia, por los ministerios, oramos también por las diferentes necesidades, enfermedades, cualquier situación que esté atravesando la iglesia, oramos por ello. Así que ese es un buen momento para que apartes el tiempo. El viernes es a las 7 de la noche, donde tenemos este momento para orar y también para cantarle al Señor. Son los avisos que tenemos, hermanos, y sabemos que las actividades continúan. Los sábados hay reunión para jóvenes a las 7 de la noche, ¿verdad? A las 4 de la tarde también los niños tienen sus estudios, y el domingo a las 11 de la mañana tenemos el culto infantil para que nuestros niños alaben el nombre del Señor, que nuestros niños también puedan glorificar el nombre del Señor, pero también que puedan recibir palabra del Señor. Así que el Señor nos da estos medios para poder llevar a cabo estos estudios, así que aprovecha estas oportunidades. Y posteriormente, a las 11:30 de la mañana, amados hermanos, les invitamos a participar en el culto de adoración y el Señor será glorificado. Así que preparémonos con tiempos, participemos en las actividades. Dice la palabra del apóstol Pablo: nada será en vano cuando hacemos para el Señor. Así que son los avisos que tenemos. Cualquier duda, estaremos a sus órdenes. Oremos y recibamos la bendición de nuestro Señor. Bendito y eterno Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor, tener este tiempo de estudio bíblico. Gracias porque tú eres, Señor, quien traes palabra para tu pueblo, porque nos amas
y Señor, nos quieres corregir a través de tu palabra. Señor, te pedimos que bendigas a nuestros hermanos y hermanas que estuvieron con nosotros y este tiempo que han invertido, Señor, que sean recompensados sintiendo la fortaleza tuya, sintiendo tu presencia y que puedan seguir adelante buscando tu rostro. Quédate con nosotros, Señor Jesucristo, y lo que quede el resto de este día, Padre. Señor, guárdanos de todo peligro y de todo mal, y si es tu voluntad que esta noche descansemos, pedimos que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con los enfermos y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros y les deseo que pasen muy buenas noches y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, y digno es el Señor, digno es el Señor, y santo.